Bienvenida a una emisión más del Miércoles para la Igualdad, que en esta ocasión pues contamos con la presencia de nuestra consejera jurídica, Rosalba Martínez, una amiga muy querida por todos aquí en la coordinación, que bueno, pues nos estará hablando de los tipos y las modalidades de violencia, un poquito para que podamos tener estas herramientas a la mano, frescas, y que en caso de que estemos en alguna situación de violencia podamos identificarlo y saber qué hacer. Este es importante pues primeramente para la prevención, para que la violencia no avance y pues tenerlo siempre como a la mano por parte de nuestras redes. Querida Ros, muy bienvenida a este Miércoles para la Igualdad, que planeamos un poquito pues en el tenor del aniversario número 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Muchas gracias, Vianey. Que bueno, pues es como toda la teorización, el activismo, el esfuerzo de antropólogas, abogadas, filósofas que han contribuido pues para que sea una realidad en nuestro país. Es correcto, Vianey. Esta ley es sumamente importante porque nos permite la armonización de convenciones internacionales con las que pues cuenta México, por ejemplo, la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es obligatoria para nuestro país desde 1981. Y también lo que tiene que ver con Belén do Pará, que es esta convención que es obligatoria para nuestro país desde 1998. Y es hasta justamente el 2007 que con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se logra consensar estas dos convenciones y establecer en una ley general que es de suma importancia porque ya establece obligaciones a todos los órdenes de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, para establecer un marco general de política pública, de intervención, de atención en materia de género. Ok, ¿nos podrías explicar en qué consiste una ley general? Sí, Vianey, esto es muy, muy importante porque las leyes generales son expedidas por el Congreso de la Unión. Son leyes marco que, como decía hace un momento, establecen obligaciones en materias concurrentes para la federación, el estado y el municipio. Esto es, establecen el piso mínimo de actuación en materias que son importantes, por ejemplo, infancias, está la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en materia de salud, en materia de educación y en este caso en particular en materia de intervención de las violencias. Entonces, establece conceptos fundamentales, obligaciones a estos tres ámbitos de gobierno que he citado, es el piso mínimo que se tiene que seguir, pero luego las entidades pueden implementar su propia ley local a partir de verificar las condiciones particulares de la región, sus necesidades. Y es ahí por lo que la justificación, digamos, por la que tenemos leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en cada una de las entidades federativas que tienen que cumplir mínimamente con lo que dice la ley general, que es esta ley marco, pero además establecer otras formas de mayor protección y para hacer efectivos estos derechos que se establecen en una ley general. Ok, a ver, entonces, si entendí bien, tenemos una ley marco que es a nivel general o a nivel federal, o sea, para todo el país, y aparte leyes locales. Así es una ley marco que establece obligaciones para la federación, para el estado o los estados y los municipios, ¿no? Y entonces por eso es ley general, no precisamente ley federal. Una ley federal solamente tiene aplicación en ámbitos federales, pero una ley general es federal, estatal y municipal. Establecer estos marcos mínimos de actuación y de intervención en política pública. Ok, y cada entidad aparte tiene su propia ley general de acceso. Sí, puede hacerlo y de hecho es conveniente hacerlo porque entonces se hará conforme a las necesidades específicas de cada entidad federativa, que como sabemos la realidad del norte, centro o sur del país son distintas, ¿no? Aunque sabemos que hay condiciones estructurales, históricas que se han señalado bajo muchísimos estudios y disciplinas en los feminismos de las mujeres,
mujeres, pues, pero de cualquier manera las condiciones de estar sur, centro, norte, pues sí van variando a partir de otros factores. ¿Nos podrías contar un poquito, Ros, de el contexto de esta ley, cómo surgió, por qué surgió, quiénes más o menos estuvieron involucradas? Pues es importante señalar que a pesar de que todavía hay cierto temor de decir la palabra feminismo en muchos espacios, es el no reconocimiento a todos los aportes que se han hecho a nivel epistémico, político y claro está en materia de derechos humanos por parte de las feministas. Y justo la posibilidad de compañeras feministas que pudieron llegar al Congreso de la Unión son quienes impulsan una ley como esta, como es el caso de Marcela Lagarde, ¿no? Entonces, la posibilidad de que hubiera mujeres feministas en el Congreso hace también posible que se cree una ley general de esta naturaleza y que además ponga en el centro un derecho que pocas veces se había o que nunca se había visibilizado, como es el derecho a una vida libre de violencia. Recordemos también que es en la década de los 90 que se hace el reconocimiento en Naciones Unidas de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y por eso incluso hay quienes dicen que hasta ese momento es que se nos reconoce como humanas, ¿no? Es decir, no nada más es gravísimo porque lo es, los temas de tortura o de lesa humanidad, sino también las violaciones a los derechos de las mujeres son derechos humanos y deben y tienen que existir intervenciones y políticas públicas para su erradicación. Okay, gracias, Ros. Entonces, ahora ahondando un poquito en esta ley, en la ley general, esta ley pues estipula los tipos y las modalidades de violencia en contra de las mujeres, por eso es como también tan importante, ¿no? Porque va a describirlas, las modalidades y los tipos, y pues así podemos nosotras pues identificar de qué estamos siendo tal vez víctimas en ese momento, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es esto? Un poquito la diferencia entre tipos, modalidades de violencia. Sí, por supuesto, viene. Y en efecto, a mí me parece que es de vital importancia que una ley pues de este tamaño que he descrito como es una ley general con la obligación que hay de aplicación, otra vez federación, estados, municipios, contemple la descripción de los tipos y modalidades de las violencias, porque dado que pues también se ha documentado por diferentes disciplinas, la violencia o las violencias contra las mujeres pues son de carácter estructural, ¿no? Y entonces eso significa que hay instituciones y una cultura que hace posible o que crea contextos que facilitan las violencias, ¿no? Entonces, es muy común que las mujeres estemos habituadas a ciertos tratos históricos que imposibiliten darse cuenta, que se dé cuenta la mujer y a veces también algunos contextos de que se está en una situación de violencia. Entonces, que exista la descripción de las violencias como es las tipologías, es decir, las formas en cómo se expresa la violencia contra las mujeres en una ley, permite visibilizar, pero también fundamentar normativamente, es decir, jurídicamente que está aconteciendo estas violencias. Y entonces, regresando a tu pregunta, los tipos de violencia son las formas en cómo se expresa la violencia. Y la ley general nos dice, por ejemplo, que se encuentra la violencia física. Que la violencia física, bueno, pues es la que se nos facilita su identificación, porque es aquella que tiene que ver con los golpes, con los empujones, con el ámbito, pues sí, físico, incluso cuando se comete con algunos objetos, ¿no? Puede o no dejar lesiones visibles y pueden ser externas, pueden ser internas o puede incluso no dejar lesiones, porque también sabemos que hay formas, ¿no?, de ejercer violencia física sin dejar evidencia, pero no significa que esta no haya ocurrido. También está la violencia psicológica, que pues quizás sea la de mayor complicación de acreditar, incluso de darse cuenta, porque es una violencia que puede ir de manera crónica, muy sutil, y después ir creciendo,
con características tales como el chantaje, la manipulación, la celotipia, y bajo la justificación de una cultura, por ejemplo, del amor romántico, donde se señala que si no te cela no te quiere, ¿no? Si no te cuida, y eso significa que está fuera de tu trabajo, afuera de tu salón de clases, que va todos los días por ti, que además te dice que te alejes de las personas que pues pudieran ser tus redes de apoyo, ¿no? Porque se convierten ellos, ¿no? Diciéndote bajo este argumento lo más importante en tu vida. Entonces, es bastante complejo en el tema de la violencia psicológica, que además está asociada con las otras violencias como la que ya he descrito, la física. O sea, generalmente va más de una violencia que se comete de manera simultánea o va saltando de una a otra. No es que suceda exclusivamente la clasificación de un solo ejercicio de la violencia. Entonces vamos con la física, la psicológica, pero también existe la económica, que es el control justamente del dinero, de los ingresos que pueden tener algunas mujeres, y que se señala que pues que no tienen capacidades o que no tenemos capacidades como para poder administrar nuestros dineros, o incluso cuando hablamos de personas empleadoras que proporcionan un menor salario a las mujeres sin una justificación, sino señalando que como somos mujeres, entonces por eso es que nos toca menos salario, ¿no? También existe la violencia patrimonial, que me parece que es de las que pocas veces nos damos cuenta, porque tiene que ver también con el control de los bienes. Y también bajo esta cultura que se tiene de las mujeres que muchas veces no tienen objetos a su nombre, o porque la casa está a nombre del esposo, pues se piensa que no se puede cometer esta violencia. Pero la violencia patrimonial también está relacionada con documentos importantes personales, como son los pasaportes, las actas de nacimiento, o incluso, por ejemplo, en los noviazgos ocurre que les controlan o les quitan el teléfono celular, la mochila, la libreta, la computadora, todo eso que está en el ámbito personal con estos objetos o estos documentos importantes caen en el ámbito de la violencia patrimonial. Y también tenemos la violencia sexual, y la violencia sexual está relacionada con intervenir o el ámbito de la sexualidad o el libre desarrollo psicosexual de las mujeres, y que no necesariamente se refiere exclusivamente a la violación sexual, sino también a otros ámbitos de la vida, como puede ser el abuso sexual, los tocamientos, las miradas lascivas, el hostigamiento, el acoso sexual, todo aquello que va y daña el libre desarrollo psicosexual de una mujer, es decir, que contraviene el plan individual de cómo querer ejercer o no ejercer tu sexualidad, ahí entra el ámbito de la violencia sexual. Y ya cuando hablamos, el tipo de violencia sexual, y ya cuando hablamos de las modalidades, entonces estamos hablando de los lugares, de los contextos en donde ocurren estos tipos de violencia que he descrito. Las violencias ocurren en estos ambientes donde pareciera que debieran ser los lugares más seguros. Y esto ocurre entonces en esta clasificación de las modalidades, la familia, en el contexto familiar. También ocurre en el contexto educativo, ¿no? Es decir, los espacios donde se imparten clases, en los salones, en las cátedras, etcétera. También ocurre en la comunidad, ¿no? Es decir, todas estas conductas que van aislando a la mujer por vecinos, por personas que van caminando en la calle, todo ello tiene que ver con la violencia en los espacios comunitarios. Y también ocurre, por ejemplo, en los espacios digitales, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde ocurra esa violencia, estaríamos hablando de las modalidades, y puede haber una combinación, porque las personas, por ejemplo, o las mujeres pudieran vivir violencia en el trabajo, ¿no? Y que estaríamos hablando también del ámbito laboral, pero quizá también en sus casas, porque resulta que es su pareja la persona con la que trabajan. Entonces, dependiendo del contexto en donde ocurre esta violencia, estaríamos hablando de las modalidades de la violencia. Okay.
Muchas gracias, Ros. A ver, entonces, tipos, lo que afecta de mi persona, ¿no? Y modalidades en donde ocurre esta violencia, ¿no? Así es, la expresión de las violencias, como estas que hemos descrito, y modalidades en donde ocurren esas violencias, y también por las características de las personas que se ven involucradas. Es decir, si tienen una relación de parentesco o si la tuvieron, como puede ser una relación de pareja que hoy día ya no existe, pero que ocurrió, entonces estaríamos hablando de violencia familiar. Ok, muy bien, muchas gracias. Justo voy a regresarme un poquito al tipo de violencia sexual, únicamente para que nos ayudes a diferenciar el acoso del hostigamiento sexual. Ok, yo lo primero que diría es que recordemos que la calificación de una conducta con tanta especificidad no corresponde a las personas, digo comúnmente, ¿no? Es decir, ni siquiera a las abogadas que acompañamos procesos jurídicos. La calificación de una conducta corresponde, cuando ya hablamos específicamente de delitos, como puede ser el caso del hostigamiento y del acoso sexual, corresponde a ministerios públicos y corresponde también a las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque luego ocurre la angustia de que estoy siendo consciente de que estoy viviendo una violencia, pero no sé que es violencia sexual, pero no sé si entra dentro del abuso, dentro del acoso, dentro del hostigamiento. Y quizá yo me atrevería a decir que no es lo más importante. No se trata tampoco de aprendernos, ¿no?, con tanta precisión los tipos penales. Sin embargo, sí es, para momento de la charla, ¿no?, de lo que estamos comentando, decir que cuando hablamos de acoso estamos hablando de personas que guardan una relación, digamos que simétrica, ¿no? Es decir, entre pares, ¿no? Un acoso sexual son dos personas que tienen la misma jerarquía en el ámbito en donde se esté desarrollando esta violencia. Y cuando hablamos de hostigamiento, entonces estamos hablando cuando hay una relación asimétrica de poder. Por ejemplo, que ocurra por parte de un docente hacia una estudiante o por parte del jefe con una persona trabajadora, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, estaba recordando que apenas en enero, me parece, se modificó esta ley general y se agregó lo que comúnmente conocíamos como violencia vicaria, pero le ponen otro nombre. ¿Nos podrías hablar de esto, por favor? Sí, esto también me parece que es muy relevante porque si hace un momento decía que la ley general pues va de las diferentes convenciones y va armonizando estas convenciones a la realidad mexicana, pues cómo es que constantemente está teniendo modificaciones. Pero justo va de eso, ¿no? Hay muchas violencias que se van transformando o que se va sofisticando su ejercicio, porque quizá también en algunos ámbitos pues aunque pudiera parecer que ya se está, digamos que no aceptando, ¿no?, las violencias, pues sucede que quizá algunas, que son las más evidentes, como puede ser, como decía hace un rato, la violencia física, en efecto, ¿no?, ya no está bien visto y entonces ya no se ejerce tanto como quizá hace algunos años. Pero como se va sofisticando o vamos identificando otras formas de expresarse la violencia, es entonces que se van también creando otros conceptos para poder visibilizarla y sobre todo para que se atienda con normativas como la Ley General. Y es el caso de la violencia vicaria, que más o menos tiene unos 10 años que se acuñó este término por parte de Sonia Vaccaro, que es una argentina que hizo un estudio donde pudo evidenciar que hay violencias que se cometen en contra de personas queridas, usualmente familiares y pues comúnmente también hijos, hijas, hijes, para seguir ejerciendo violencia en contra de la mujer. Esto es que en muchas ocasiones tras una separación, entonces quienes ejercen violencia para seguir en este ejercicio de la violencia, entonces agreden a las personas queridas. Y es así como se crea este concepto de violencia vicaria.
En el estudio que hacen hace un par de años, que hace Sonia Vaccaro en una organización civil en España, incluso hacen evidente que no nada más sucede con las personas queridas, sino también, por ejemplo, con animales de compañía, ¿no? Y además, no solamente, o sea, la característica de esta violencia no es solamente ejercer la violencia contra las personas queridas o contra animales de compañía, sino hacerle saber a la mujer que están ejerciendo esta violencia para seguirla lastimando cuando ya no está, digamos, que en su ámbito de control por el que anteriormente podían ejercer la violencia directamente. Esa es la violencia por interpósita persona, así es como se decidió que se agregara en la ley general. Desconozco las razones, también no las comparto mucho, aunque no las conozco, porque pienso que debería de haber quedado como violencia vicaria, porque incluso es la manera en cómo se ha podido también normar o incluir en las diferentes legislaciones en otros lugares fuera de México, pero también dentro de México. Y la posibilidad de armonizar los conceptos también nos permite contabilizarlos y además colocarlos también para esta visibilización de la que hemos tanto dialogado el día de hoy, ¿no? Gracias, Ros. Sí, sobre todo porque ahora ya es difícil tener como una familia pues tradicional, ¿no? Con hijites, hijitas. A veces las familias están compuestas pues también por animales, ¿no? Y muchas veces tal vez si el concepto dice persona, pues ya deja fuera a los animales de compañía, que pues de hecho pues son blanco también de las violencias, cuando de violencia vicaria se habla en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, y también ayer entró en vigor en la Ciudad de México la ley Malena, que aparte ahora ya nos habla de violencia ácida, esto que dices que se van sofisticando las violencias, o tal vez antes existían, siempre han existido, pero no se nombraban, ¿no? Quería preguntarte si nos puedes explicar en qué consiste la violencia ácida y si consideras que es importante describirla como un tipo específico de violencia. Sí, bueno, en la ley general se encuentra descrita en los tipos de violencia, en la violencia física, ¿no? Ahí se describe que una forma de ejercer la violencia física es a través de ácidos corrosivos que causen daño, lesiones, etcétera, a las mujeres, ¿no? Y en efecto, recientemente el Congreso local decidió colocarlo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, específicamente dentro de los tipos, es decir, de las tipologías, incluye un apartado sobre lo que es la violencia con ataques con ácido, con sustancias químicas o corrosivas. Y además incluir un apartado especial en el Código Penal local, porque quizá también ahí sea necesario hacer una precisión. Cada entidad federativa tiene su propio Código Penal. Si bien existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, significa el cómo implementar los códigos, pero la descripción de las conductas que se consideran delitos, particularmente lo que tiene que ver de violencia contra las mujeres, generalmente son del orden local. Entonces, por eso es tan importante que además de que se incluya, cuando queremos intervenir desde el ámbito penal, que dentro de las entidades federativas, que se incluyan los tipos penales en sus códigos estatales. Y entonces en esta reforma reciente encontramos que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye dentro de la tipología y dentro del Código Penal local se incluye un apartado particular donde está, después de lesiones, están las lesiones cometidas con sustancias ácidas, corrosivas y esto que he descrito. Y ahí viene la descripción, ¿no?, de cuando se hace deliberadamente y tiene incluso un apartado específico de cómo se agrava la sanción cuando se comete por razón de género.
Y luego hace una descripción a qué se refiere la razón de género. Y entonces dice, cuando hubo una relación de parentesco, ya sea incluso como pareja o consanguínea, bueno, pues ahí se puede presumir que hay una razón de género por la que se cometió esta conducta de estas lesiones con estas sustancias. También se señala que cuando hay antecedentes de violencia y luego ocurre esta otra forma de causar lesiones, entonces ahí se puede suponer la razón de género. Y cuando estas lesiones causan graves o mayores consecuencias, como puede ser quizá, no sé, como que se impida la movilidad de algún órgano, se modifique gravemente el rostro, etcétera, entonces se va a considerar como tentativa de feminicidio. Entonces, regresando también a una de tus preguntas, es de vital importancia que en efecto se coloquen dentro de las normativas este tipo de violencias que ocurren, porque entre otras cosas, la normativa señala hoy día la obligación de informar hacia ciertas instancias gubernamentales cuando ésta exista, para que se pueda tener el registro real de los casos que están ocurriendo. Si no sabemos cuáles son los casos o cuántos son los casos que están ocurriendo o cómo están ocurriendo, pues también es sumamente complicado diseñar políticas públicas eficaces que atiendan esa realidad de las violencias. Entonces, posicionar conceptos como estos de manera política, pero también dentro de los marcos normativos, es de vital importancia. Claro, claro, porque aparte es un tipo de violencia que está muy relacionado con la imagen de las mujeres y todo este constructo social de cómo se debe de ver una mujer, de la belleza, todos estos mandatos, ¿no? Entonces, precisamente está imbricada con otros tipos de violencia, como la simbólica que vemos en los medios de comunicación. Si no tenemos estos datos, ¿cómo generar pautas para y pues también atacar todas estas otras violencias adyacentes, ¿no? Sí, porque además es común, ¿no?, que ahora se nos señale en muchos espacios como que ahora todo es violencia. Y no es que antes no lo fuera, sino que teníamos como digamos, este habitual trato violento, que incluso quienes vivíamos esta situación de violencia no nos dábamos cuenta. Y por eso también la invitación es para quienes las ejercen, que comúnmente son varones, pues que también se responsabilicen a identificar estas conductas que quizá las han realizado de manera cotidiana, y pues dejaré como por ahí la posibilidad de que no sean conscientes de que sea violencia, pero que si hoy día existe esta información, incluso la descripción tan específica como la que hemos estado detallando el día de hoy de qué es la violencia, pues que se responsabilicen para no ejercerla también. Ok, muchas gracias. Te voy a leer unas preguntitas y comentarios que está haciendo ahorita la audiencia en vivo, perdón. Bueno, les hicimos una pregunta para saber si ya conocían los tipos y modalidades de violencia. Nos dicen que algunas, que sí, que más o menos, ¿no? Por ahí Pamela Lalama nos dice que la verdad no las conocía, pero ahora lo entiende más, sobre todo la distinción entre violencia patrimonial y económica. Nos dice Cecilia Núñez también que hay violencias tan normalizadas que con frecuencia cuesta trabajo reconocer lo que tú decías, ¿no? Que se está viviendo por esto o que las ejercemos, ¿no? Porque también las ejercemos y podemos no darnos cuenta, ¿no? Ruth Ruiz nos dice, gracias por las explicaciones tan claras, a veces el lenguaje legal confunde mucho. Sí, ahí tenemos una deuda, me parece que también en el ámbito jurídico, porque pareciera que las normas se hacen exclusivamente para las personas que estudiamos derecho. Y eso, como decíamos hace un momento, cuando no se logra describir los conceptos o conocerlos, pues también hace más difícil la posibilidad de exigirlos ante las instancias que existen para ello. No sirven para nada normas tan bonitas, ¿no?, que estén muy bien hechas, con terminología jurídica perfecta, si no es accesible en el lenguaje cotidiano.
Claro, y es algo que alguna vez me dijiste, es la primer violencia no tener acceso a la información clara sobre todos estos temas, ¿no? Pamela Lama nos dice, muchas gracias por este espacio, aclara mucho cuáles son los tipos de violencia. Es un tema fuerte, pero a la vez necesario hablarlo para poder visibilizarlo y poder transformar los espacios para que sean libres de violencia. Y nos dice Patti EQRA, una pregunta que me parece súper pertinente. Dice, ¿la violencia psicológica es un delito en algún código penal? ¿Puede denunciarse o no? Sí, la violencia psicológica sí es delito, sí puede denunciarse, aunque, como decía hace un momento, a veces es la última en identificarse por esta cronicidad de eventos, porque pareciera que un hecho aislado no configura la violencia, pero cuando las mujeres tengamos duda de eso, yo siempre invito, si tenemos duda, entonces hagamos caso a esa incomodidad que estamos sintiendo y empecemos a realizar acciones para detener esta violencia, porque es factible. No, la única posibilidad no es el hacer una denuncia penal. Sin embargo, sí existe como derecho, sí existe dentro de los códigos penales, sí se puede acreditar también. Hoy día, con el avance de los estudios y las aportaciones que han hecho las diferentes disciplinas y los feminismos, nos permiten tener cada vez más periciales con las que podamos acreditar violencias que antes parecía imposible de acreditarse, ¿no? Entonces, y una de ellas es la psicológica. Los estándares, por ejemplo, para hacer la valoración de probatoria en violencia sexual, que antes era tan rígida, hoy día también muestra que a partir de las características particulares de la violencia, el estándar probatorio se tiene que ajustar, no al revés, ¿no? Porque las exigencias que se hacían en los procesos legales iban desde una mirada muy masculina, sin entender la complejidad y cómo se constituyen las violencias. Pero hoy día cada vez se han ido creando otros mecanismos. Perdón que me haya ampliado, pero bueno, la respuesta es sí, claro que se puede hacer la denuncia por la violencia psicológica. No, pues mejor que te amplíes. Un saludo a Patti. Y precisamente, ¿a dónde podría una persona que está viviendo violencia psicológica acudir a levantar un acta, una denuncia, una queja? ¿Cómo pasa? Esto es también, encuentro muy relevante tu pregunta, Vianey, porque hace un momento señalábamos, si hay diferentes tipos de violencia, formas en cómo se expresa, pero también hay diferentes contextos. Eso significa que dependiendo del contexto en donde ocurra la violencia y de la relación que haya de las partes que están involucradas, son las opciones que podemos tener para hacer una denuncia o hacer una queja, dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, si la violencia ocurre en los espacios educativos, existe una obligación, ¿no? También pues el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues eso es el derecho en todos los ámbitos de la vida. Entonces, dentro de los ámbitos educativos, es decir, cualquier escuela, universidad, preparatoria, demás, aunque no se tenga un protocolo, que me parece que esto también es relevante, porque a veces se cree que porque no existe el protocolo, entonces no hay posibilidad de intervención, y eso no es verdad. Existe la obligación de intervención por parte de las autoridades. Pero si además estamos hablando que esa violencia ocurre en un espacio laboral, las personas empleadoras tienen la obligación también de crear contextos libres de violencia y que cuando no ocurra, también intervenir. Entonces, si esa violencia ocurre en el espacio laboral, entonces se puede acudir a las instancias laborales. Pero esa misma conducta, además de constituir una falta de tipo administrativa con consecuencias laborales, por ejemplo, cuando hablábamos del ámbito de trabajo, también puede constituir al mismo tiempo un delito. Entonces, se puede acudir con las autoridades dentro del ámbito de trabajo y también acudir a una agencia del Ministerio Público si además constituye delito esta conducta. Como sucede también lo que escribí hace un momento cuando estamos hablando de los espacios educativos. Si estamos dentro de un colegio, ocurre una violencia, claro que hay una obligación de intervención, pero además si constituye esta conducta un delito, entonces también se puede acudir ante una agencia del Ministerio Público a hacer una denuncia.
Las atribuciones, la jurisdicción, es decir, la posibilidad de intervención de cada espacio va a ser diferenciada, pero siempre hay una posibilidad de intervención y yo me atrevería a decir que no solamente es la posibilidad, sino una obligación de intervención. Ok, entonces, si esta violencia psicológica ocurre en el ámbito familiar, ¿a dónde tendría yo que acudir? ¿A un juzgado familiar o a dónde? También, regresando como a lo que describí hace un momento, una misma conducta puede tener varios ámbitos de intervención en materia jurídica. Si, por ejemplo, estamos hablando de una relación de pareja en donde ocurre una situación de violencia familiar, constituye un delito. Pero si además hay implicaciones, por ejemplo, porque se tienen hijos e hijas, entonces también tocaría iniciar un proceso ante juez o jueza en materia familiar. E iniciar un proceso quizá de guardia y custodia, para también a lo mejor solicitar visitas y convivencias, ya sea que se solicita que se suspendan, porque aunque es derecho de papá, mamá, convivir, de la familia, de las familias convivir con los hijos e hijas, en realidad es derecho de las infancias poder crecer en ambientes libres de violencia. Entonces, si estamos hablando de un contexto de familia donde ocurre violencia, se pueden iniciar procesos en materia de familia y además iniciar el proceso también por denuncia penal. Cada uno tendrá unas consecuencias diferenciadas, pero la intención sería buscar la mayor posibilidad de protección de estas personas integrantes de la familia que estén viviendo violencia. Bien. A este respecto, ya casi para ir cerrando, antes de seguir con los comentarios, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre las agencias especializadas para las mujeres o los centros de justicia para mujeres que existen, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, también en Estado de México y otras entidades, que siempre cuentan con una abogada de primer contacto que te va a orientar y una psicóloga, ¿no? En caso de que lo requieras. ¿Nos podrías platicar eso? Claro. Es importante decir que gracias como a estos movimientos, a la visibilización de las problemáticas de las violencias que vivimos las mujeres, hoy día existe la obligación por parte del Estado como tal de brindar una asesoría jurídica a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia. Tradicionalmente, la posibilidad de acceder a una representación legal que te acompañara, te asesorara, te orientara y estuviera en todos los procesos legales era solamente de las personas acusadas. La posibilidad de que hoy día exista una representación legal, porque mientras se llama defensa o defensoría pública para las personas acusadas, para las personas en situación de víctimas se llama esta figura asesoría jurídica, es la asesora jurídica, quien acompaña y puede representar también para que tenga voz en los procesos penales, hablando específicamente del ámbito penal para las víctimas. Entonces, cuando se acude a una agencia del Ministerio Público porque nos damos cuenta que estamos en alguna situación de violencia como las que hemos descrito el día de hoy, es nuestro derecho solicitar una asesoría jurídica. Pero además que esta asesoría jurídica sea especializada, tenga esta profesionalización con perspectiva de género, porque si no, no va a darse cuenta de esta situación estructural, de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? Dentro del proceso, además, también cuando hablamos de violencias, por ejemplo, sexuales, es derecho también de las personas en situación de violencia solicitar que todas las personas que intervienen en la integración de su carpeta de investigación sean también mujeres o con quien se sientan cómodas. Ellas pueden tomar decisión, ¿no? También es una realidad que a veces las agencias del Ministerio Público no cuentan con personal suficiente para intervenir en esas condiciones. Y ahí yo quiero incluso echar mano del lema de ONU Mujeres de este año. El financiamiento que debe existir
para las políticas públicas y la intervención y atención profesional y especializada, eficaz y eficiente en los temas de violencia contra las mujeres. Porque financiar los derechos humanos de las mujeres, los derechos de las mujeres es una cuestión de derechos humanos, como lo hemos descrito. Entonces, esta justificación de no tenemos abogadas, renuncia a su derecho y así señálenlo en su declaración, no debería acontecer. Es obligación del Estado proporcionar esta asesoría. ¿Por qué es importante? Yo les quiero compartir que en mi práctica profesional muchos de los procesos no llegan a buen término porque las mujeres no fueron asesoradas apropiadamente desde un principio. Esta máxima de los feminismos de yo sí te creo, en los procesos incluso penales persiste. Esto es, el valor preponderante que se tiene dentro de los elementos probatorios para integrar una investigación penal para acreditar un delito, el valor preponderante es el testimonio de la persona en situación de víctima. Justo por eso es tan importante que las personas que acompañen en la entrevista y la integración de ese testimonio sean personas profesionalizadas que hagan las preguntas pertinentes, porque las personas en nuestra cotidianidad no conocemos cuáles son los requisitos legales que debe tener un testimonio. Entonces, si tenemos un acompañamiento adecuado profesional como el que hemos estado describiendo el día de hoy, entonces hay mayor posibilidad de que esa denuncia llegue a un término de una sentencia condenatoria. Muy bien. Nos dice Emily Cruz un poquito al respecto con esto, que, bueno, primero te felicita por la explicación, que es súper clara, y dice que una amiga sufre violencia en pareja, sabe, tiene información, pero prefiere callar. Si se puede hacer algo como la red de apoyo, desde esta posición de red de apoyo, denunciar o hacer algo al respecto. Pues desafortunadamente hoy día lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres es un delito que se persigue por querella, si lo llevamos al ámbito exclusivamente penal. ¿Y qué significa que sea perseguido por querella? Que solamente la persona que tiene la titularidad del derecho es quien puede hacer la denuncia. No ocurre así en otros delitos, vamos a poner como el más evidente, como en el homicidio, ¿no? Incluso en el feminicidio. Ahí no podemos decir que solamente quien tenga una relación de parentesco puede hacer una denuncia y que exista una obligación de investigación. Pero en lo que tiene que ver con violencia de pareja, en el noviazgo, ese tipo de violencias, cuando estamos hablando de personas mayores de 18 años, únicamente puede hacer la denuncia la persona que está en la situación de violencia. Salvo que, aquí también me parece que es relevante decir, si estamos escuchando gritos y golpes, por supuesto que podemos hablar al 911, y claro está que como se denomina en materia jurídica, el primer respondiente, que generalmente pues son la seguridad ciudadana, puede entrar al domicilio sin incluso necesidad de que las personas propietarias del inmueble abran. Cuando se tiene evidencia de que hay una situación de riesgo, que está en riesgo la vida de la persona, por supuesto que podemos intervenir, ¿no? E incluso hay formas de subsanar esta intromisión al domicilio porque estamos ante un bien mayor que puede ser la vida y la integridad de una persona. Y en esos casos me parece que por eso es tan importante que sigamos hablando de estos temas, porque la posibilidad de denuncia o de salir de una situación de violencia, dado que hemos estado señalando el día de hoy que las violencias son estructurales, estamos hablando de una serie de condiciones que pueden resultar muy aplastantes para la persona en situación de violencia. Y la posibilidad de contrarrestar una estructura tan pesada, tan histórica como es la violencia contra las mujeres, me parece que es la posibilidad de seguir creando redes de apoyo. Y las redes de apoyo no solamente son familiares o de amistad, sino también profesionales e incluso el poder acudir a las instituciones especializadas para eso. Entonces, si estamos en una situación de violencia, como decía hace un rato, y a lo mejor no tenemos claridad, digo, ¿qué tal si es violencia, qué tal si no?
pues de cualquier manera es importante atender a estas sensaciones que estamos teniendo en nuestro cuerpo. Esa es quizá la forma más básica de prevención, validar nuestras emociones, validar nuestras sensaciones y entonces poder pedir ayuda en donde nos sintamos en confianza. A veces no es precisamente nuestro ámbito de familia, pero podemos acudir a las diferentes instituciones, organizaciones civiles, nuestra propia página de la coordinación tiene algunas alternativas para la comunidad UNAM, para quizá poder acudir a una atención psicológica especializada y empezar a hablar de cómo nos estamos sintiendo y quizá poder empezar a activar diferentes mecanismos para que cese esta violencia. Gracias. Voy a leer algunos comentarios. Ley López nos dice saludos desde Campeche. Paulina, sí, qué gusto. Paulina Uribe nos dice gracias por mencionar la importancia del financiamiento para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Alex Hernández y Juan Duarte nos responden respectivamente que no sabían qué era la ley ácida y Juan nos dice que sí, y nos describe lo que implica. Y por último, ya para cerrar con esta pregunta, Ros, Elena Marí nos dice, la violencia simbólica no está tipificada, sin embargo es la más difícil de erradicar pues requiere de la concientización a todas las escalas, desde la familia hasta las instituciones. ¿Qué sugieres trabajar para ir erradicando esta violencia simbólica? Qué gran responsabilidad que me pregunte qué sugiero para atender este tipo de violencia. Sin embargo, me parece que también es relevante señalar que la posibilidad de intervención con el objeto de erradicar las violencias, cualquiera de las tipologías de las que hemos descrito en cualquiera de los ámbitos, no puede ser exclusivamente no puede depender exclusivamente del ámbito penal. El ámbito penal se supone que es la última alternativa, porque es el poder punitivo del Estado. ¿Qué es esto? El poder sancionador del Estado. Y también se ha podido documentar, y sobre todo recientemente en mayor medida, que solo castigar o solo la cárcel, pues no es la solución para atender problemáticas como esta. Por eso leyes generales, que como decía hace un momento, son leyes marco, que establecen criterios mínimos para las políticas de intervención, son fundamentales. Entonces, me parece que no solamente para el tema de la violencia simbólica, cuando se atienden medidas de prevención para las violencias, claro que impactan en todos los ámbitos de expresión de las violencias. Esto es, si empezamos a transformar la cultura, si incluso vamos creando contextos en los que se desaprueben actos de violencia, incluso comentarios machistas que recordemos que las violencias van creciendo, ¿no? No es que un día sean las más gravosas, sino que llevan procesos de crecimiento y entonces si vamos creando también estos contextos que desaprueben la violencia, que si vamos creando también mecanismos para que las personas que vivan violencia puedan ser atendidas de manera profesional, eficaz y eficiente, y que además después puedan tener un seguimiento y que además también las personas que ejercen la violencia puedan tener acompañamientos, es decir, tener estas intervenciones, como se dice en el modelo ecológico, de manera primaria, secundaria, terciaria, en todos los ámbitos, porque incluso también se ha acreditado que una persona que está en situación de violencia, si no es atendida o no es acompañada adecuadamente, es susceptible de vivir otras violencias también. Entonces, pues necesitamos programas más integrales. Me parece que sí, lo emergente es, y además es una obligación, crear estas oficinas especializadas en el ámbito penal, estos centros de justicia, estas fiscalías, etcétera. Pero además de eso, hay que crear políticas de prevención que atiendan esta problemática cultural desde las infancias y no cuando ya tenemos la problemática con las personas adultas. Pues muchas gracias, Ros, por darnos tanta claridad. Un saludo a la equipa de comunicación y a toda la SIGU. Por ahí Ruth y Koji nos comentan que te aman, que eres súper clara. Mil fans. Las amo. Entonces, pues bueno, nos estaremos viendo ya en la próxima emisión, que va a venir
las personas editoras de una revista que se llama la revista Mulier, de feminismos en el CCH Naucalpan. Entonces por acá nos estaremos viendo. Pues yo nada más quisiera recordarles que todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y entre todas podemos también lograrlo. Gracias, Ros.